Existe una palabra que a veces no es muy aceptable por todos los cristianos, porque para muchos representa algo diferente de lo que en realidad es. Y me refiero a la palabra teología. Para muchos, esta palabra es envolverse en conocimientos acerca de la caída del ser humano, de la naturaleza pecaminosa del hombre, etcétera, etcétera. Para muchos, y en ocasiones con suficiente razón, los cristianos no estudian teología porque hay una teología que no es muy buena ni sana. La palabra teología significa tratado de Dios, estudiar, conocer a Dios. Eso es la palabra teología. Solamente que hay diferentes formas en que las personas tratan de conocer a Dios o hablan acerca de Dios. Hay preguntas a tratar que quiere contestar los tratados de teología. Y estas preguntas son acerca de temas de la salvación, de la santificación, de la naturaleza humana, de la caída del hombre, del pecado, etc. Y tratan varios tratados de teología y teólogos tratan de contestar varias preguntas. El cómo ocurre una cosa, cómo hace Dios las cosas, dónde las hace, qué es lo que está haciendo, cuándo la hace, por qué hace estas cosas. Todas estas preguntas acerca de Dios tratan de contestarlo muchos teólogos, pero no es la pregunta fundamental ni esencial. Aquí está carente lo que es el centro principal y fundamental de la teología. Y quiero hablar en esta mañana acerca de la pregunta teológica esencial y fundamental para los cristianos. Lo esencial y fundamental, el centro de la teología, el centro de estudiar las cosas de Dios, el centro de conocer a Dios. Y es una pregunta: ¿quién es Dios? La pregunta se puede contestar de diferentes formas y diferentes religiones la contestan de manera diferente. ¿Quién es Dios? Y aún más, la pregunta más concreta: ¿quién es Jesús? Preguntas fundamentales, esenciales de conocer a Dios, de la teología, de tratar de conocer más acerca de ese Dios invisible que mora en la luz inaccesible y que ningún ser humano le ha visto. En Marcos capítulo 8, verso 27 al verso 30, leemos en los evangelios las siguientes palabras: Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino, Cristo les hizo una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de alguno de los profetas. Y Cristo ahora se dirige a sus discípulos, a los que estaba entrenando para ser el fundamento de su iglesia. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pregunta fundamental de teología: ¿quién soy yo?
¿Saben ustedes quién soy yo? ¿Qué dicen ustedes? Respondiendo, Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Aparentemente esta contestación era formidable. Y sin embargo, Jesucristo a continuación hace una observación después de que Pedro da esta contestación. Y Cristo le dice: Jesús les ordenó, no les pidió, les ordenó, les mandó que no hablaran a nadie acerca de Él. No quiero que hablen a nadie acerca de mí. ¿Por qué? Jesús dijo estas palabras después de la contestación de Pedro. ¿Había sido acertada la contestación de Pedro? Cristo dijo: ¿ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro contesta: tú eres el Cristo. Y enseguida Cristo dice: no quiero que digan a nadie ni hablen a nadie acerca de mí. ¿Qué hubo en esta contestación? Cristo no venía a darse a conocer, porque ahora está ordenando que no hable a nadie acerca de Él, y se lo está diciendo a sus discípulos. Este último acontecimiento y suceso lo encontramos también en el Evangelio de Mateo 16, versos 15 y 16. Y ustedes, refiriéndose a los apóstoles, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro contesta, Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después de esta contestación, que es más amplia, que nos relata el Evangelio de Mateo, más adelante nuevamente Cristo les dice: no quiero que hablen de mí a nadie. ¿Qué había de malo en esta contestación? ¿Qué era lo que estaba faltando? Y por eso es tan importante la pregunta fundamental cuando queremos conocer a Dios: ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Porque es el centro de toda la teología que podamos encontrar nosotros en la Biblia. ¿Quién es? ¿Por qué Cristo no estuvo conforme con la contestación, con la declaración que hizo Pedro y la recomendación: no quiero que digan a nadie nada acerca de mí? Después de que Él les preguntó: ¿quién soy yo? Y aparentemente Pedro contestó acertadamente: tú eres el Cristo. Mateo 16, 20. Entonces ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era Jesús el Cristo. No quiero que le digan a nadie que yo soy el Cristo. ¿Cuál razón tenía Jesús para prohibirles, para ordenarles a sus apóstoles que a nadie le dijeran que Él era el Cristo? ¿Era verdad que Él era el Cristo? Sí, era verdad. Era una verdad: tú eres el Cristo. ¿Era verdad que era el Hijo de Dios viviente? Era también una verdad. Pero ¿cuántas veces hablamos de una verdad y cada persona tiene en su mente algo diferente acerca de esa misma verdad? Tú eres el Cristo, dijo Pedro. La palabra Cristo le está diciendo Pedro: tú eres el Mesías, de la palabra hebrea Mashiach, Mesías. Tú eres el Cristo. Y Mesías significa ungido. Antiguamente, cuando Dios seleccionaba a alguien para que fuera rey, para que fuera un enviado,
para que tuviera un cargo muy especial, se le ungía con aceite, se derramaba aceite de oliva sobre su cabeza y se le ungía. Y Pedro le está diciendo cuando Cristo pregunta, ¿quién soy yo? Tú eres el ungido, tú eres el Mesías. ¿Por qué entonces Cristo dijo, no le digan a nadie que yo soy el Mesías? Si Él venía a darse a conocer. Tenemos una razón. Para unos, este era lo que tenían en mente con la palabra Mesías. Este es el Mesías, el ungido de Dios que Dios va a enviar al pueblo de Israel. Es verdaderamente alguien que va a venir con poder, que va a pelear contra el ejército romano, que era invencible, que lo va a derrotar, que nos va a liberar de la esclavitud de los romanos. Y eso Pedro, como judío, tenía en su mente que era el Mesías. Tú eres el Cristo, es decir, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios. Pero la imagen que Pedro tenía en su mente acerca del enviado de Dios, del ungido, del Mesías, era más o menos esta. Si ahondamos un poquito en las raíces de la palabra Cristo, en la palabra Jesús, Jesús es una forma griega del nombre hebreo Josué, Yeshua. ¿Y saben quién fue Josué? Alguien que entró a conquistar la tierra prometida, a echar fuera al amorreo, al eteo, al pereceo, al jebuseo, a guerrear, a pelear. Entonces, cuando Jesús está diciendo quién soy yo, todos reconocían que era Jesús, y que Josué significa salvación de Dios, y que era lo mismo que también Jesús era el Salvador, enviado por Dios. Pero la imagen que tenían del Mesías, Pedro y los apóstoles y el pueblo judío, era más o menos esta imagen. La imagen de un guerrero, la imagen de alguien que va a pelear, a luchar y va a derrotar al imperio romano. Este es el Mesías. Y Cristo, sabiendo que cuando ellos están diciendo tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, la imagen que tienen ellos en su mente no es la correcta. La palabra es la correcta, tú eres el Cristo. Pero para algunas personas decir Jesús o decir Dios, cada quien tiene un concepto diferente, aún entre los cristianos. Más entre religiones diferentes, por ejemplo el Islam. Nosotros decimos Dios y ellos también dicen Dios. Ellos dicen Alá. Y tienen su concepto acerca de Dios. ¿Qué concepto tiene usted acerca de Dios? Porque si realmente adoramos a Dios y lo consideramos nuestro creador, ¿qué concepto tenemos nosotros? ¿El correcto? Porque solamente ese nombre es como una etiqueta. Es como una etiqueta que ponemos en un frasco. Pero eso no tiene mucho valor. ¿Qué es lo que tiene valor? Lo que haya adentro. Lo que verdaderamente signifique ese nombre, ese título. Jesús entonces tuvo que explicar la razón por qué no quería él que con ese concepto que ellos tenían de que el Mesías iba a ser un guerrero, iba a venir un caballo blanco, que iba a levantar al pueblo de Israel como una revolución en Jerusalén para derrotar al pueblo, al imperio romano, y ahora sí ponerlo boca abajo y luego el pueblo de Israel salir sobre todos los demás pueblos. Era el concepto que tenían del Mesías. Un concepto que totalmente Jesucristo tuvo que enseñar algo diferente. En Marcos 8, 31 al 33
dice que Cristo luego comenzó a enseñarles. Les faltaba algo. Tenían que haber un cambio de mentalidad en lo que ellos tenían como concepto de Mesías y de Cristo. Cristo comenzó a decirle: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. No es la imagen que tenían todos los judíos acerca del Mesías. Es necesario que el Mesías, es necesario que lo maten, que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Esta es la imagen que deben de tener del Cristo, del Mesías, del ungido, del enviado de Dios. Entonces Pedro, el apóstol, lo llevó aparte. ¿Quién contestó a Jesucristo? Tú eres el Cristo. ¿No fue Pedro? Ahora Pedro lo lleva aparte a Jesús y comenzó ¿a qué? A reprender a Jesús por lo que había enseñado. Es necesario que el Cristo lo mate y que resucite al 3er día. No, eso no puede ser. Si tú vas a ir a Jerusalén, ven, Señor. Y se la llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Que en ninguna manera te acontezca ir a Jerusalén, allá donde te van a matar los jefes de los sacerdotes. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos, porque ellos estaban de acuerdo también en ello. Nadie dijo nada. El que calla otorga. Miró a sus discípulos y ¿qué hizo Jesús? Reprendió a Pedro. ¿Por qué razón? Aléjate de mí, Satanás. Tú estás siendo un tropiezo. Tú no entiendes la razón de por qué ha venido el Mesías, el Cristo, a esta tierra. ¿Y por qué tengo yo que ir? Es necesario que vaya a Jerusalén. Es necesario que ahí me maten. Y es necesario que resucite al 3er día. Es necesario. Esa es la imagen del verdadero Mesías, del verdadero Cristo. En ellos no tenían. Ellos tenían la del guerrero, la del triunfador, la del conquistador. Y Jesucristo dice: no. Y cuando Pedro trata de impedir: no vayas, Señor, no quiero que vayas a Jerusalén. Entonces Jesucristo le dice: aléjate de mí, Satanás. Estás recibiendo esas ideas de Satanás que quiere impedir que yo vaya a Jerusalén, que muera y que resucite. La misión por la que yo he venido. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No estás pensando como piensa Dios. No tienes la imagen del Mesías como la tiene Dios. Tú tienes una idea equivocada. Esto está llevando a Cristo a que Pedro cambie su mentalidad. Y cambiar la mentalidad acerca de quién era Jesús era propiamente, en griego, la palabra metanoia, arrepentirse. Pedro tenía que arrepentirse de lo que él tenía en mente acerca del Mesías, de lo que él pensaba que era, quién era Jesús. Conocer a una persona por teléfono, por email, por cartas, por internet, ¿creen ustedes que se pueda conocer muy bien a esa persona? Conocer a una persona porque tiene el título, el doctor fulano o el licenciado fulano, usted por conocer el título que tiene esa persona, ¿conoce ya a esa persona? ¿Es suficiente para conocer a esa persona? Es solamente algo superficial por los títulos. Y cuando hablamos de Jesús, hablamos de títulos. Es el Señor, ese es el Salvador, etcétera, etcétera. Títulos, etiquetas. Pero lo esencial no es la etiqueta, no es decir Cristo es el Señor, no es decir Cristo es el Salvador del mundo.
no es lo esencial, es la etiqueta. Tenemos que conocer lo que hay adentro, la razón de lo que verdaderamente es, no el título que se le da. El título puede ser diferente a lo que realmente es. Y en esta ocasión Pedro estaba poniendo el título, tú eres el Cristo, pero no quería que fuera a Jerusalén para que lo mataran y para que resucitara. No sabía la razón por qué él era el Mesías, el enviado de Dios. Así que nosotros podemos tener varios medios de comunicación para conocer a una persona. Hay personas que se conocen por internet, que se mandan un email, mensajes por internet, otros se hablan por teléfono, pero ¿usted podrá conocer muy bien a esa persona por estos medios? Es sencillamente algo superficial. ¿Cuántos jóvenes han caído en las garras de personas viciosas porque se comunican por internet? Y la muchacha o el muchacho dice, ay, estoy hablando con esta muchacha en este lugar, y mira, me mandó una foto muy bonita de esta muchacha, es muy guapa, y ahora me cita para que yo vaya allí a tomar un café, y la citan para secuestrarlo. ¿Por qué? Porque por internet se puede decir esto, lo otro, aquello, pero no puede ser, esas son las etiquetas. Lo que hay adentro de la persona no es a veces lo apropiado ni lo correcto. Por eso el internet es sumamente peligroso. Hay jóvenes y señoritas que han sido secuestradas porque entablaron con este muchacho, no, sí es muy bueno y todo eso, me escribió tantos mensajes y yo le contesté y tenemos ya un año de relacionarnos y ahora queremos conocernos cara a cara. Y ahí es donde, al ir a conocerse cara a cara, se está preparando la destrucción de aquella persona. ¿Por qué? Porque piensa que nomás porque apareció allí el nombre de esta persona, por todo lo que le dijo, por los títulos que le puso, ya eso es suficiente. Muy diferente es conocer a la persona cara a cara, personalmente. ¿Recuerdan ustedes que en el pasado hubo un gran hombre que quiso conocer a Dios cara a cara? ¿Quién es Dios? Iba a preguntar al pueblo de Israel y también él se preguntó, ¿quién es Dios? Bueno, sí, yo le puedo conocer, he escuchado su voz, me ha dado leyes, pero yo quiero conocerle cara a cara. Moisés quería conocer a Dios cara a cara, porque conocer a una persona cara a cara de manera personal es totalmente diferente. Es realmente conocer la esencia de lo que realmente es la persona. La teología se dice que es una disciplina espiritual, es un estudio de la Biblia, de las cosas de Dios, pero esta disciplina y este estudio nos conduce al arrepentimiento. Cristo forzó a Pedro a que cambiara su forma de pensar. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, pero lo que tenía en mente era totalmente equivocado. Así es que entonces Cristo comienza a decirle, es necesario que yo vaya a Jerusalén y sea muerto y resucite al tercer día. Esto lo está induciendo Jesucristo a que Pedro tenga un arrepentimiento de lo que él piensa que es Jesús, de lo que él está teniendo en mente. Arrepentimiento, la palabra que se usa en la Biblia, arrepentimiento, en griego es metanoia. Metanoia está formada de dos palabras griegas, una que dice meta, que significa cambio, y noia, que significa mente, cambio de mente. Cuando la Biblia habla que una persona tiene que arrepentirse, y Jesucristo habló de arrepentimiento, muchos piensan, es que yo tengo que decir, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro, sí, me fue muy mal en esto, ya estoy arrepentida, estoy arrepentido. Ese no es el arrepentimiento según la Biblia. La segunda de Corintios capítulo 7 nos habla también de que hay arrepentimiento al estilo de Dios y al estilo del mundo.
El arrepentimiento al estilo del mundo produce muerte, tristeza, pero produce muerte. Y el arrepentimiento, según Dios, produce frutos, frutos para salvación. Así que Pedro tenía que arrepentirse, tenía que cambiar su imagen que tenía del pueblo judío de cuál era el Mesías, cuál era el Cristo. Y por eso Cristo le comienza a decir: no soy el conquistador que tú tienes en mente, no soy el que voy a derrotar al imperio romano, soy el que van a matarlo, pero voy a resucitar. Esa era una misión más importante que derrotar al imperio romano. Así que la teología, el entendimiento, el conocimiento a fondo de lo que es Dios, de lo que era Jesús, está llevando a Pedro a un arrepentimiento, a un cambio de mentalidad acerca de lo que significa la palabra Mesías. Pedro tenía que cambiar sus pensamientos e ideas que le impedían ver realmente lo que era Cristo, la misión gloriosa que traía Jesucristo a esta tierra. No lo podía ver él, porque tenía una imagen distorsionada de quién era Cristo, quién era el Mesías. Dios en Cristo estaba dando a conocerse cara a cara. Moisés no pudo conocer a Dios cara a cara, no era el momento. Pero ahora, cuando viene la encarnación de Cristo y toma forma humana, el Dios invisible se está dando a conocer a los seres humanos, a la humanidad, cara a cara, para que le conocieran no solamente de oídas, sino de una manera efectiva. Tomó forma humana. Conceptos e ideas que a veces tienen las personas hoy día acerca de Dios. Y quizás a veces cuando hablamos de Dios a otra persona, estamos proyectando la imagen equivocada de Jesús, de quién es Él. Y hay personas que consideran, cuando le hablan a una persona de evangelismo, están presentando a un Jesús que es un juez y un verdugo. Mira, lo que tú estás haciendo, Dios te va a castigar y esto y lo otro, aquello, y presentan no al Dios de amor, sino a un Dios que juzga con severidad y que condena y castiga como un verdugo. Y si tú haces esto y lo otro, así te va a ir. Y le amenazamos y le maldecimos en lugar de saber que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a curar a los enfermos. Hay quienes lo consideran como un policía universal. Dios te va a ver. Dios, sí, Dios está vigilando alrededor todos los millones de seres humanos. Ah, te agarré y hiciste esto mal. Ahorita me la vas a pagar. Esa es la idea que tienen de Dios. Y tú, te voy a condenar si no cambias, si no, vas a ir al infierno. Ideas que se tienen acerca de Dios. Contrastado con lo que dice la Biblia, Dios es amor. Dios no quiere que los seres humanos se pierdan. Entonces, ¿cómo es que entonces muchos creen de una manera equivocada a un Dios severo que está buscando cómo destruir a los seres humanos? Y si así fuera, ¿cómo pensaríamos de un Dios de amor? Que cuando muchos dicen que se están yendo al infierno porque no han conocido a Jesucristo, estamos hablando, el mundo actual tiene 6,000 millones de habitantes aproximadamente. Y de esos 6,000 millones de habitantes, solamente una tercera parte ha oído hablar de Jesucristo. Las 2/3 partes, 4,000 millones de seres humanos, no han oído ni conocen a Jesucristo. Y están muriendo, están pasando los años y las generaciones y siguen muriendo esas personas.
Diríamos entonces que Satanás está ganando la partida, que Dios no es tan inteligente, que Jesús en realidad vino con la intención de salvar a todo el mundo, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Pero falló el plan de Dios. Falló el plan de Dios porque las 2/3 partes del mundo, ¿lo llamarían ustedes un éxito el plan de salvación cuando 4,000 millones de seres humanos se fueran al infierno, se perdieran, se fueran a la destrucción, solo porque nacieron en China, porque nacieron en Rusia, y no hubo nadie, porque el gobierno controla todo, y no hubo nadie que les hablara de Jesucristo? ¿Son ellos culpables? ¿Hay otra forma de salvación fuera de Jesucristo? No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Entonces, muchos consideran que Dios es un policía que está vigilando, y agarren algo. Aquí ahora me la vas a pagar. No es la forma correcta. Otros proclaman a Cristo como un curandero. ¿Han visto publicidades cristianas? Vengan todos, Cristo va a sanar a todos. No es cierto. Cristo todavía sana a las personas cuando es su voluntad. Pero cuando Él vino, sanó a aquellos que se acercaron a Él, a los que encontró a su paso. Pero aún muchos enfermos quedaron sin la sanidad en Jerusalén, y en toda Galilea, y en toda Judea. Pero muchos le hacen la publicidad a Cristo como un curandero. ¿Estás enfermo? Ven a la iglesia y vas a ver cómo te alivias. ¿Eso es cierto? ¿En qué se apoya usted para decir que esa persona, cuando conozca a Cristo, va a sanar de sus enfermedades? Si ha sido una persona alcohólica durante muchos años, que ya tiene destruido el hígado, y le va a decir, venga usted a Cristo y va a ver cómo su hígado se le vuelve a rehacer. Hermanos, hay leyes físicas que Dios puso en movimiento y Dios no las pone para luego violarlas, como hacen muchos políticos de nuestro tiempo. Hacen las leyes y ellos son los primeros que violan las leyes. Es diferente con Dios. Muchos, Jesús es el genio de la prosperidad. ¿Que tienes problemas financieros? Ven, entrégate a Cristo y verás cómo vas a tener 3 carros afuera de tu casa, vas a tener una residencia. Declara, elige la casa que quieras aquí de Guadalajara, ve y di, yo reclamo esta casa para Cristo y para mí, y ya va a ser tu casa. ¿Es cierto esto? ¿Es la imagen que tienen de Cristo? Pedro tenía la imagen de un guerrero. Era una imagen equivocada. Y Cristo dijo, si vas a tú hablar de mí como ese guerrero y como ese rebelde revolucionario en Jerusalén, que voy a derrocar al gobierno romano, mira, no quiero que nadie hable de mí. No quiero que nadie diga que yo soy ese Cristo. Porque no es la imagen que quiero proyectar, no es mi misión. Es una idea equivocada. Así también muchas personas proyectan ideas equivocadas de Jesús. Jesús es como un curandero. ¿Es cierto que Jesús sana? Sí sana, pero no es de acuerdo con lo que usted quiera hacer, es de acuerdo a la voluntad de Dios. En muchas ocasiones Dios perdona todos los errores que cometemos en nuestra vida, pero las consecuencias de los errores los tenemos que padecer nosotros. Una persona que es alcohólica y que casi destruyó su hígado, llega al conocimiento de Dios, al conocimiento espiritual, pero Cristo no vino para que usted tenga salud perpetua. Es una idea equivocada del Mesías. Él vino para que tenga usted salud espiritual, para ofrecerle salvación de vida eterna, no para que usted esté libre de toda enfermedad. Y sin embargo, muchos, la publicidad que le dan a Jesucristo es esa. Es el curandero, es el que le puede sacar de la pobreza. Tiene deudas, va a ver cómo, si usted se entrega a Cristo, Cristo le va. No es cierto.
pasajes totalmente tergiversados de la Biblia, sacados fuera de su contexto correcto y original, son aplicados para tratar de respaldar con la Biblia erróneamente las ideas que se tienen acerca de que Jesús es el genio de la prosperidad. Y ustedes verán por ahí en la televisión a algunos que dicen: pare de sufrir ya. Y luego sale una persona: yo tenía muchas deudas y eso, pero ahora sí tengo 2 carros y mi negocio y esto y lo otro, aquello, ¿verdad? Otros dicen que Dios es la naturaleza, la creación. Ese es Dios. No existe Dios, ese es el Dios que existe. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios, cada persona a veces tiene un concepto totalmente diferente. ¿Quién nos puede revelar quién es Dios? Si Dios no nos revela eso, nosotros no podemos saberlo. Es Dios el que nos revela a través de su palabra escrita. Es la revelación de Dios. Si no, no podríamos conocer a Dios. Tendríamos ideas erróneas y equivocadas. Dios está más interesado ¿en qué? ¿En reglas de conducta para los seres humanos o en tener una relación personal con los seres humanos? Muchos cristianos están enfatizando que lo principal es las reglas de conducta. Pero realmente eso es lo que hizo Dios desde un principio con su pueblo. Comparemos y hagamos una analogía. Cuando hay un matrimonio feliz, ¿qué es lo que más vale en el matrimonio para que salga adelante? ¿Hacer una lista de reglas? ¿O tener una relación personal de amor? ¿Qué es lo que cuenta? No es la relación personal de amor. Pero si usted en el matrimonio le dice a su esposa: mira, estas van a ser las reglas tuyas. La comida, el desayuno a las 8 de la mañana. La comida a tales horas. Planchas a tales horas. Y esto, el otro, aquello. ¿Usted, mujer, se sentiría a gusto con ese marido? ¿O se sentiría como esclava? Pero ¿qué tal si en realidad hay amor del uno para con el otro? Hay una relación, una comunión estrecha del uno con el otro. ¿Importará para el marido que en alguna ocasión el desayuno no esté a las 8 de la mañana? Bueno, no quiere decir que la esposa va a decir: ahora te lo hago a las 11. No. Si hay amor, si hay buena relación, va a ver por el compañero. Y el compañero va a sobrellevar cualquier deficiencia que tenga la compañera. Esa es una relación personal. Importa más la relación personal que las reglas que se puedan establecer. Y si hay una relación personal de amor, automáticamente la conducta la guía el amor. No es necesario escribir nada. No es necesario entrar en un legalismo. Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7. Dios le dice a Moisés: así que ve y dile a los israelitas: yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Mi pueblo está subyugado por el pueblo egipcio. Voy a liberarlos de la esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes, ¿qué cosa? Mi pueblo. Yo quiero que ustedes sean mi pueblo y que yo seré su Dios. ¿Qué era lo más importante para Dios? Y cuando Dios hizo esto, ¿les dio reglas? ¿Le dijo: tienen que hacer esto, hacer lo otro, aquello? No. Lo que quiero es que ustedes sean mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Levítico 26, 11 y 12. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es una relación
personal, son relaciones, no son reglas de conducta. Ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y si el pueblo de Israel hubiera sido el pueblo de Dios, Dios no falló en ser el Dios de ellos. ¿Quién fue el que falló? El pueblo. El pueblo fue el que falló. Pero Dios vino a morar en el tabernáculo. Ahí estaba la presencia de Dios con la nube de Elías y con la nube de fuego en la noche. Esto revelaba que Dios estaba morando con su pueblo. ¿Qué quería Dios con esto físico? Dar a conocer a todas las tribus que estaban alrededor de Él, y ahí estaba Dios morando con ellos. Porque Él quería morar y quería: ustedes son mi pueblo, yo voy a estar con ustedes. Quiero una relación íntima con mi pueblo. Juan 14, 8 y 9. Felipe le dijo al Señor: muéstranos al Padre. Señor, queremos ver a Dios el Padre. Muéstranos al Padre, y con eso nos basta, Señor Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Tanto tiempo llevo yo entre ustedes? Tanto tiempo estoy entre ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Era Cristo mismo Dios. Dios hablando cara a cara con los seres humanos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me puede decir que te muestre al Padre? Si tanto tiempo he estado aquí, estoy cara a cara, Dios cara a cara con los seres humanos. Primera de Corintios 15, 1 al 6. ¿Por qué era más importante tener una imagen diferente de la que tenía Pedro acerca de que era el Mesías? Primera de Corintios 15, 1 al 6. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, dice Pablo, el mismo que recibieron y en el cual ustedes se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les enseñé. ¿Qué les enseñó Pablo? Lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿No es la misma enseñanza que Cristo dio a los apóstoles? Después de que Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, con una imagen distorsionada en mente de Pedro, que se apareció a Cefas, luego a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Hermanos, para ir finalizando, vayamos al capítulo 24 de Lucas. Ustedes pueden leerlo, del verso 13 al 35, el camino a Emaús. Nos da un ejemplo de cómo a veces es la vida cristiana de los cristianos, válgame la redundancia. Voy a leer solamente unos versículos, Lucas 24, del 44 al 47. Recuerden ustedes que iban dos discípulos, uno llamado Cleofas y otro que no nos dice el nombre, iban camino a Emaús. ¿Cómo iban estos hombres? Tristes, deprimidos, derrotados, como muchos cristianos hoy caminan su vida cristiana. ¿Saben por qué se consideraban derrotados, tristes y deprimidos? Porque el Mesías, el que esperábamos que levantara al pueblo de Israel, que luchara contra el imperio romano, ya lo mataron. Y dijo que iban a resucitar el tercer día. ¿Y saben de dónde venían ellos, los que iban camino a Emaús? De Jerusalén. Ya no tiene caso estar en Jerusalén, se acabó todo. ¿Y cuántas ocasiones en nuestra vida personal nos sentimos deprimidos y decimos, ya como que Dios, Cristo no está conmigo, y nos comenzamos, ¿no? Como que Dios ha guardado silencio en mi vida? Y vamos caminando, camino a Emaús, ya mejor me retiro de Jerusalén, del centro, donde Jesús
realizó la redención, me retiro ya, me alejo. Estos hombres iban alejándose. Y en eso llega Jesús. ¿Lo reconocen? ¿Por qué no lo reconocen? La tristeza, la depresión, el caminar con la cabeza baja. Es que tú no sabes, tú eres forastero. ¿Y cuántas veces le decimos así en nuestra vida cristiana a Dios? No, Dios no me conoce, yo solo estoy con mi pena, voy solito aquí caminando, estoy abandonado. Dios me ha abandonado en esta situación en que me encuentro. Y vamos nosotros así caminando sin darnos cuenta que Cristo va al lado de nosotros como iba con aquellos dos apóstoles, aquellos dos caminantes, hermanos. Y ¿qué les pasa? Es que tú no sabes. Y nosotros a veces le decimos a Dios, Señor, tú no sabes mis problemas que tengo, como que no te enteras. No sabes los problemas que yo tengo, sí, son graves, son serios. ¿Cuáles? Es que tú eres un forastero, no te das cuenta de lo que sucede acá, no te diste cuenta de lo que sucedió en Jerusalén, que mataron al Cristo, que hicieron esto, lo otro, aquello. Y cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esta es la misión principal de Jesucristo. Y si nosotros no aplicamos fundamentalmente lo que vino Cristo a cumplir, estamos menospreciando la misión gloriosa que vino a cumplir Jesucristo a esta tierra. Y Él se lo está diciendo. Y en su nombre se predicará el arrepentimiento, el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún con ustedes, que era necesario, que aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y la remisión del pecado por todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ellos iban alejándose de Jerusalén hasta que llegan a una aldea. Pero ¿saben qué sucedió después de que llegaron a esa aldea? Y que Cristo estuvo con ellos y partió el pan y abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Qué hicieron? Se regresaron a Jerusalén. No, entonces sí hay razón. Se regresaron a Jerusalén, porque desde allí se debería de predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados, cuando ellos entendieron la misión gloriosa de Jesucristo. Y hermanos, cuando nosotros entendemos la misión gloriosa de Jesucristo, no vamos a hablar de un Cristo curandero, no vamos a hablar de un Cristo que enriquece a todas las personas con bienes materiales, cuando Él vino realmente a enriquecernos con riquezas espirituales. No vamos a hablar de un Cristo que nos va a dar riquezas, que nos va a dar siempre salud perpetua y eterna. Él vino a ofrecernos vida eterna, totalmente diferente a la que hoy tenemos. Entonces, no tenemos que decir, bueno, Cristo vino y bien dijo, yo he venido para que tengan vida, pero vida en abundancia. ¿Y de qué estaba hablando? Pero muchas personas agarran este texto y dicen, ya ven, Cristo vino para que tengamos 2 o 3 carros afuera de la casa, que tengamos una residencia con jacuzzi, con alberca, con jardinero, con todo, porque es vida en abundancia. Están predicando a un Cristo menospreciando lo más importante de la misión de Cristo, que era venir a morir y resucitar, para que se predicara un cambio de mentalidad acerca de quién es Jesucristo y lo que vino a hacer a esta tierra.
que se llama arrepentimiento, que se cambiara esa mentalidad equivocada de lo que es Jesús. Arrepentimiento. Y que se predicara el perdón de los pecados para toda la humanidad. Hermano, y si nosotros no apreciamos el sacrificio de Jesucristo y no presentamos a Cristo como ese ser llamado Dios, que vino a darnos la cara personalmente a los seres humanos y a dar su vida por nosotros, es lo más valioso, es la esencia de conocer a Dios. Y sobre eso podemos mirar alrededor, de ver lo que Dios es. Pero la base y el centro es que Él vino a dar su vida por nosotros. No vino a decir, sí, vino en algunas ocasiones. ¿Por qué hacía milagros? ¿Por qué curaba a las personas? ¿Por qué resucitó a los muertos? Tenía que demostrar que Él era el Mesías, que Él tenía el poder, como una demostración de que como Él podía resucitar a los muertos, también podía resucitar en el día postrero a aquellos que creyeran en Él, para que tuvieran vida eterna. Y que como Él podía curar cualquier enfermedad, también lo más importante que Él vino a hacer es curar la enfermedad espiritual del pecado que tenía agobiado a los seres humanos. Presentar otra imagen de Jesucristo diferente a la de un Salvador que vino a sacrificar su vida por nosotros es menoscabar la gloriosa misión de Jesucristo. Lo más grandioso que vino Él para mostrar su grande amor, dar su vida por todos nosotros, morir ignominiosamente en la cruz, en el Calvario, pero resucitar, y al resucitar también nosotros, como lo hemos leído, hemos resucitado con Él. Hagamos una oración para terminar este mensaje. Eterno Dios, queremos pedirte en estos momentos que tú nos ayudes cada día a conocerte más, a través de tu palabra, a través de Cristo. Te conocemos a ti, Dios Padre, que nunca te hemos visto, pero a través de la Escritura, como a través de un vidrio transparente, a través de la Biblia, podemos ver lo que tú eres, podemos ver tu grande amor, la grande obra de redención para toda la humanidad. Lo más valioso, Señor, que nos has venido a regalar, la vida de tu Hijo Jesucristo, para vida eterna de todos nosotros de manera inmerecida. Y gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque has derramado, Señor, tu gracia sobre toda la humanidad, y porque esa es, Señor, lo más importante, de conocer, Señor, tu plan maravilloso en el cual mostraste tremendo y grande amor para todos nosotros humanos, que inmerecidamente somos receptores de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a responder a esa gracia con amor, con agradecimiento, con dedicación a ti, amándote, Señor, como tú nos amas, llegando a tener una relación estrecha, llegando a experimentar tu presencia en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual, que nunca nos sintamos como estos discípulos que iban camino a Emaús, sino que siempre, Señor, sintamos tu presencia a nuestro lado, y que aunque hay dificultades físicas, sabemos, Señor, que tú viniste a darnos vida en abundancia espiritual, que ya tenemos vida eterna en Jesucristo al haber resucitado al tercer día. Gracias, Señor, por amarnos tanto, porque no merecemos ni tu amor ni tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das a conocer lo que verdaderamente tú eres, y podemos decir ahora, Señor, que tú eres nuestro Mesías, tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el que viniste a darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias, Señor, por tu obra redentora. Lo agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador.